Hola futuros ingenieros e ingenieras. En este video vamos a trabajar con el transistor de unión bipolar en su configuración de base común, la cual es muy importante porque se puede trabajar con señales VHF y UHF debido a que presenta una mejor respuesta en el ancho de banda. Y al final vamos a saber por qué se le llama transistor a este dispositivo semiconductor que utilizamos en electrónica análoga. Entonces no se vayan y vamos con la explicación. ¿Y por qué se denomina base común? Bueno, en el caso de un amplificador vamos a tener un puerto de entrada y un puerto de salida. En la entrada pues aplicamos las señales que deseamos amplificar y vamos a medirlas en este terminal o en entre estos dos terminales. Y observen que el terminal de base es común entre ambos puertos y generalmente este terminal se coloca a tierra. Como estamos hablando de usar el transistor como amplificador, este debe estar en la región activa, por lo que se deben cumplir dos condiciones en la polarización. Para comenzar, pues tenemos el transistor NPN, tenemos los terminales marcados y tenemos las fuentes de voltaje que nos van a dar la polarización de ese transistor. Entonces tenemos que la unión base emisor va a estar polarizada en forma directa y la unión colector base va a estar polarizada en forma inversa. Observen que por nomenclatura estoy colocando acá en el subíndice el terminal que tiene el positivo aplicado. Entonces por eso acá es base emisor, positivo en la base, y acá el positivo en el colector. Y la dirección de las corrientes sería la que estamos mostrando en este momento. Como también tenemos un transistor PNP, ahí tenemos las polarizaciones, los terminales, en este caso el voltaje emisor base, positivo en el emisor, acá tendríamos el voltaje base colector. De igual forma se cumplen las dos condiciones que hablábamos en el transistor NPN, que la unión emisor-base esté polarizada en forma directa y la unión base-colector esté polarizada en forma inversa. Y en ambos casos la corriente de emisor va a ser la suma de la corriente de base más la corriente de colector. Cuando se estudian los amplificadores debemos tener en cuenta los parámetros de entrada y los parámetros de salida. En el caso de los parámetros de entrada vamos a observar que nos va a interesar la corriente de emisor y el voltaje base emisor. Por lo que tendríamos que en la gráfica, en el eje de las ordenadas, tendríamos corriente al emisor y en el eje de las abscisas el voltaje base emisor. Y si ustedes observan las características que vemos ahí en la gráfica, se asemejan a las de un diodo polarizado directamente. Eso debido a que, si recordamos la estructura física de un transistor NPN, tendríamos el terminal de emisor, la base y el colector. Observando desde estos dos terminales tenemos una región N, que es el emisor, y una región P, que es la base. Y como lo veíamos en un video anterior, esto sería un diodo de unión. Entonces por eso tenemos las curvas que estamos observando en la gráfica. ¿Y por qué tenemos tres curvas diferentes? Entonces si dejamos un voltaje base emisor constante y comenzamos a variar el voltaje colector base, vamos a tener que esa curva del diodo se va a ir desplazando hacia la izquierda. Con un mayor voltaje colector base, el resultado es que vamos a tener una mayor corriente circulando por el emisor respecto a los dos o a los otros voltajes de polarización colector base. Eso se debe a que al aumentar ese voltaje estamos aumentando la polarización inversa entre la base y el colector, que lo que hace es aumentar
la zona de agotamiento que hay entre las dos uniones y disminuir la región de base. Al disminuir la región de base, cualquier electrón que se inyecte desde el emisor, al caer a la base, inmediatamente o más fácil pasa al colector. Entonces de ahí viene el incremento de la corriente. Esa característica corriente contra voltaje nos va a dar la impedancia de entrada. Entonces tenemos la curva del diodo. Acá trazamos una recta tangente a esa curva y la pendiente de esa recta pues va a ser la resistencia de entrada. Entonces la resistencia de entrada sería la variación de el voltaje base emisor dividido en la variación de la corriente del emisor. Entonces observen que acá tenemos una variación muy pequeña del voltaje base emisor y va a producir una variación muy grande en la corriente de emisor. Bueno, entonces si la variación es más grande en el denominador que en el numerador, entonces la resistencia de entrada de esta base común va a ser pequeña. En la práctica, dependiendo de los voltajes de polarización que se apliquen, estaría en el rango de los ohmios. Pasamos a las características de salida. Tenemos la corriente colector y el voltaje colector base. Esos son los dos parámetros de importancia en el puerto de salida. Acá tendríamos la gráfica de colector, corriente colector, contra voltaje colector base, que son unas gráficas que ya hemos estudiado en un video anterior. Si no lo has visto, te lo dejo en la parte superior. En este caso, tenemos con una corriente fija de emisor y variando el voltaje base colector, entonces vamos a tener que ese transistor pues va a circular por cualquiera de las tres regiones de operación: la región de saturación, la región de corte o la región activa, que es toda el área no sombreada. En el caso de la región activa, podemos concluir que el transistor se comporta como una fuente de corriente constante, porque al variar el voltaje entre los terminales de colector base, vemos que la corriente que circula por el colector no va a cambiar. Y aún así, si modelamos el efecto de Early, lo mismo, vamos a tener la misma respuesta. Ella solamente va a cambiar o a aumentar cuando la corriente del emisor cambie. Entonces, la corriente en el colector sería alfa veces la corriente de emisor. Entonces, alfa, otro parámetro importante en los transistores. De esa gráfica de corriente contra voltaje, pues también vamos a tener una resistencia de salida. Muchos libros la llaman RO y de nuevo pues sería la variación del voltaje colector base y en este caso la variación de la corriente colector. SRO, bueno, pues estaría entre los terminales de base colector en el modelo de pequeña señal, que lo vamos a estudiar en otro video, pero entonces vamos a colocar esa RO acá entre esos dos terminales. Entonces observen que, por ejemplo, con 10 voltios de voltaje colector base vamos a tener una corriente de 1 miliamperio, por lo que la resistencia sería 10K. Y así si seguimos aumentando el voltaje colector base, por ejemplo a 15 voltios, pues tendríamos 15K, 15 kilo ohm. Si aumentamos a 20, pues tendríamos 20 kilo ohm. Entonces esa RO estaría en el rango de los kilo ohm. Pasamos a estudiar el efecto amplificador de la configuración de base común. Para eso vamos a utilizar el siguiente circuito, donde tenemos un transistor PNP. En el puerto de entrada tenemos una fuente de voltaje de
5 milivoltios y vamos a suponer que la polarización del transistor en la zona activa nos da una resistencia de entrada de 10 ohmios. En el puerto de salida pues vamos a tener la resistencia de carga, donde vamos a medir un voltaje. El valor de esa resistencia de carga pues es un K. Tenemos que la corriente del emisor pues sería el voltaje de entrada, 5 milivoltios, sobre la resistencia o la impedancia de entrada, 10 ohmios. Y sería igual a 0.5 miliamperios. Vamos a asumir que alfa es igual a 1, por lo que corriente de colector va a ser igual a corriente de emisor. Tomando una RO de 100K, bueno, recordemos que esa RO en el modelo de pequeña señal iría entre los terminales de colector y base. Entonces la podemos colocar acá de esta forma. Y lo que resulta es dos resistencias en paralelo. Si resolvemos ese paralelo, pues vamos a encontrar que aproximadamente la resistencia sería igual a un K. Entonces calculamos el voltaje haciendo una malla y sería igual a la corriente del emisor. Recordemos que es la misma del colector por RL. Y tendríamos que el voltaje de salida sería 0.5 voltios. Entonces pasamos de un voltaje de 5 milivoltios a 0.5, una ganancia de 1000. Entonces ahí se explica el efecto amplificador de esa configuración de base común, que vamos a profundizar más en posteriores videos. Pero algo importante que quiero destacar es que la misma corriente del puerto de entrada se transfiere al puerto de salida. Eso significa que hay una transferencia de corriente desde un circuito de baja resistencia, recuerde que tenemos que RI son 10 ohmios, a un circuito de alta resistencia. Acá tenemos la resistencia de carga de 1K y teníamos RO igual a 100 kilo ohm. Y de ahí viene el nombre de transistor. La transferencia de corriente entre dos zonas con diferente resistencia nos da el nombre que se le dio a este dispositivo semiconductor. Con esto terminamos la explicación sobre el amplificador en la configuración de base común con transistor de unión bipolar. Si les gustó el video, denle al botón me gusta. Si no, pues tienen el consuelo de que es gratis. Compartan para que más estudiantes aprendan, no sean envidiosos y nos vemos en un próximo video.